Vamos a enlazarnos vía Zoom con el señor Óscar Valdés, expresidente del Consejo de Ministros y también precandidato a la presidencia por el PPC. Señor Valdés, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, señor Igachi, gusto saludarla. ¿Qué le parece? ¿Usted cree que se va a dejar atrás este ambiente de inestabilidad que hay? ¿Le va a dar oxígeno al gobierno de la presidenta Dina Boluarte? Bueno, definitivamente que lo que acaba de decir la presidenta, de que va a querer conducir un proceso, elecciones limpias, democráticas, ordenadas, en seguridad, de alguna manera es un objetivo que todos los peruanos estamos aspirando, que estas próximas elecciones realmente se conduzcan muy bien. En eso estamos totalmente de acuerdo con ella y en la convocatoria, que como ella lo afirma, es legal, constitucional. Pero la situación de inseguridad no se va a venir abajo, se va a curar, se va a solucionar convocando elecciones. Estos son dos procesos separados. Uno es el camino hacia las elecciones y el otro es la situación real del Perú en este momento. La inseguridad ciudadana es galopante y por otro lado la elección del nuevo ministro del Interior realmente nos deja muchas dudas sobre su futuro comportamiento por sus antecedentes. ¿Por qué le queda duda? Porque no podemos, una persona que ha tenido un mal manejo en una región policial, en una etapa tan dura como la pandemia, al adquirir digamos, todo lo que se necesitaba para en seguridad los policías puedan actuar durante la pandemia y que haya sido relevado del cargo y que tenga un proceso judicial, no creo que sea la persona más indicada para asumir en estos momentos la inseguridad ciudadana. Aunque desde la policía, y hay que decirlo, hay un comunicado dando cuenta de que no mantiene ningún proceso vigente, ¿no? Y lo que dice, destacar que desde noviembre del 2023 no tiene afiliación con ningún partido político y también que se viene cumpliendo, o que viene cumpliendo el señor Julio Díaz, con la asignación de alimentos de acuerdo a ley. Bueno, lo que dice en este momento la policía, que ya no tiene ningún proceso pendiente, hay que creerle, ¿no? Porque ellos son los que llevan el récord de este tipo. Lo que yo le estoy manifestando es lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación, que él todavía tenía un proceso pendiente, pero la pregunta que nos debemos hacer es, el hecho que ese proceso haya terminado y que no haya habido una sentencia, el haber sido relevado de un cargo, a un general no se releva de un cargo así nomás, oiga, porque yo creo que el señor ha cometido una falta. No, existe la evidencia y lo que se pide es que en el Poder Judicial se haga la sentencia correspondiente, ¿no? Pero me parece a mí que no es la persona más adecuada también, porque esta persona prácticamente es un continuismo, él ha estado como viceministro. Era viceministro. El señor Santibáñez. Entonces, como viceministro, él también es responsable de esta inseguridad que estamos viviendo hoy día. Ahora, ¿no? perdió la oportunidad la presidenta Dina Boluarte en hacer un giro de timón en el plan Perú Seguro, como ellos denominan. Mire, el plan Perú Seguro no ha funcionado y lo que ha hecho simplemente el ministro saliente ha sido permanentemente y mediáticamente estar en contra de los medios de comunicación y crear un conflicto con la Fiscalía y otros estamentos del Estado. No creo que haya sido realmente, en este caso, la política que se siguió realmente buena y la presidenta no tiene ganas de dar una vuelta de timón. Si ella quisiera dar un cambio, un giro al timón, hubiera cambiado todo el gabinete ofreciendo tres objetivos muy claros, ¿no? Uno, medidas concretas sobre la inseguridad ciudadana. Segundo, cómo va a continuar la reactivación económica. Y tercero, ver el proceso electoral que sí ha anunciado que lo va a hacer de manera limpia y transparente. Creo que esto es lo que ha debido hacer, pero para eso tendría que haber cambiado a parte de su gabinete, o por lo menos al Premier, ¿no? ¿Empezando por el Premier? Sí, empezando por el Premier, porque el Premier es el que recomienda qué ministros se van a elegir, se van a nombrar. Claro que la decisión está en la presidenta. El Premier es el que, de alguna manera, tiene que ser una persona que dirige dinámicamente el gabinete y no se dedica solo a defender a la presidenta o ser traductora de la presidenta. Creo que el señor Adriancén ya cumplió su ciclo, debería haber bien del Perú, la señora debió nombrar
un nuevo premier, un nuevo gabinete, de repente hay 2 o 3 ministros que lo están haciendo bien, como hasta ahora aparece el ministro de Economía, ¿no? Y cambiar al resto, a los que no han dado la talla, para que este año realmente sea un año que el Perú no se detenga. No podemos seguir pretendiendo crecer 4% cuando los minerales están en los precios tope, ¿no? El oro nunca estuvo a $3,000 la onza Troy. La plata nunca pasó de 25, ahora está en 30. El cobre está encima de 4.50. Entonces, y las exportaciones no tradicionales ya superaron los 11.000 millones de dólares. ¿Cómo podemos crecer solamente 4%? Yo creo que aunque el BCR dice que va a ser menos, ¿no? Va a ser menos, pero yo confío que el señor Salardi, que ha tomado la cartera de Economía... Ha sido bastante optimista, como la presidenta, de hablar del 4%, ¿no? Y no solamente optimista en eso, sino que algo que ha dicho que es muy claro, que va a tratar de respetar la regla fiscal, porque ya tenemos un déficit fiscal que bordea ya casi el 3%, y a este paso, de repente vamos a... ya bordea el 4%, y a este paso podemos llegar a 5%, con el populismo y la farra de gastos que se está incurriendo, ¿no? Empezando por el Congreso, cuyo presupuesto pues ya está en los 1.400 millones de dólares, cuando no llegaba, hace 10 años no era ni 400. Entonces, creo que el ministro nos da esperanzas, el ministro de Economía, lo veo bien. Hay otros sectores que de repente también tienen la intención, pero era momento de refrescar, volviendo a su pregunta, era momento de refrescar, y había que refrescar desde el primer ministro. Y este último ¿Lo hará año, la presidenta, usted cree, con las señales que ha dado, con los mensajes que da permanentemente, y hablar que detrás de todo eso están los caviares? Definitivamente, mira, a esto de los caviares se les echa la culpa de todo. Todos los males del Perú ahora están en los caviares. Yo no defiendo los caviares, yo no concibo que en el Perú haya gente que viva del Estado, no en base a su currícula y en base a sus influencias. No, antes a estos caviares, le decíamos los rabanitos, ¿recuerde usted? Le decíamos los rabanitos porque eran blancos por dentro y la cascarita de rojo. Se pintan de socialistas, de comunistas, pero les gusta vivir bien. No estoy de acuerdo con ninguno de ellos, pero no vamos a llegar al extremo de decir que ese es el problema del Perú hoy en día. Claro. Porque los ministros, si quisieran, automáticamente pueden sacar a todos los caviares que hay en los ministerios. Pueden eliminar todas las consultorías de las cuales viven los caviares. Entonces está en la mano de la presidenta y su gabinete solucionar ese problema. Y no solamente faltaría la voluntad política. Ahora, ¿no se va a solucionar los problemas con los cambios en el Ministerio del Interior? Hay un tema del Ministerio Público, del Poder Judicial. Se está planteando desde una comisión multisectorial que se ha conformado recién en el Congreso la semana pasada, encabezada por la congresista María del Carmen Alba, para poder justamente ver qué ajustes se podrían dar. Hoy día escuchaba al congresista Alejandro Muñante señalando que se debería cesar a los fiscales supremos. ¿Esto es posible? ¿Qué hacer? Porque todos coincidimos que se tiene que reformar, se tiene que cambiar de manera integral el tema de los operadores de justicia, del sistema de justicia en nuestro país. Sí, mire, en realidad la solución no está en crear comisiones. Nosotros tenemos, el Perú cuenta con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde está el fiscal, están los de la Corte Suprema, está la Junta Nacional de Justicia, y si no está se le invita, está el Congreso de la República, y este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana puede dar las reglas de inmediato. Por ejemplo, ¿quién debe solucionar el problema de la Junta de Fiscales, que son ya, crean 4 para 5 hoy día, y que realmente se eligen entre ellos? La Junta Nacional de Justicia. ¿Quién puede solucionar el problema de los jueces provisionales de la Corte Suprema? La Junta Nacional de Justicia. Lo que pasa es que en el Perú las instituciones no están funcionando por los hombres que la integran, por los que están ahorita. Ellos tienen que hacer su trabajo. El Congreso, en vez de estar tratando de hacer comisiones, lo que debe es ponerse al servicio de la presidenta, el presidente del Congreso, y decirle: presidenta, ¿qué leyes necesita usted urgente? Necesitamos leyes para que los policías, malos policías, no regresen a la institución y no se pasen en medidas cautelares, sacar leyes para que hayan procesos sumarios y limpiar la policía, porque los buenos policías, que hay muchísimos, reniegan de los malos que están dentro de la institución y que los hacen quedar mal. Entonces es un deber de la policía, del comando policial y del ministro del Interior hacer una limpieza. Lo que pasa es que últimamente se están nombrando ministros del Interior a policías en retiro,
o en actividad algunos casos. Como en casos. este caso, ¿no? El señor Julio Díaz, ¿no? Es un general en situación de retiro, con 40 años de experiencia, decía, desde Palacio de Gobierno en actividad pública. Pero yo no veo en nuestros generales de la policía ninguna vocación de hacer una reorganización dentro de su institución y sacar a los corruptos. Yo no veo. Veo más bien es una defensa y el último ministro que hemos tenido era un especialista en hacer retornar a los malos policías a la institución. Y que estaba como delincuente, denunciados, algunos sentenciados, revocaban las sentencias para poderlos regresar. Entonces, ahora, ¿quién debe hacer esa reforma del Ministerio Público y del Poder Judicial? Yo pienso que se debe hacer a través de la Junta Nacional de Justicia, y la Junta Nacional de Justicia también lograr el apoyo de fiscales y de jueces probos que hay dentro de la institución y que quieren la reforma. Así como también hay muchos oficiales jóvenes en la Policía Nacional que quieren reformar. Y creo que eso es importante, que la policía tenga una limpieza, porque esos malos elementos dejan mal a todos. Igual pasa con los malos fiscales, los malos jueces, pero este binomio de la justicia con la fuerza del orden deben trabajar unidamente, pero primero también hay que hacer, paralelamente hay que hacer una limpieza. Señor Valdés, gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias, señor Igache, gusto saludarla nuevamente. Muy buenas noches.